Estimados amigos y hermanos, una vez más estamos en una meditación acerca de la palabra de Dios. Sucede que algo que me sorprendió una vez es que fuimos a visitar a alguien y esa persona me dice, vienen unos y dicen que su Biblia es la verdadera. Vienen otros y dicen que no, que la de ellos es la verdadera. Ahora viene usted y dice que la Biblia suya es verdadera. ¿Cuál es la Biblia verdadera entonces? Ese es el tema de hoy. Bien, sucede que se han visto muchos nombres de revisiones, de versiones, de traducciones y a veces nosotros escuchamos que unos hablan de una versión, de otra versión, del latín, del griego, del hebreo y todas esas cosas y pareciera que hay una confusión. Sin embargo, vamos a tratar en lo posible de dar un poco más de claridad acerca de este tema. La palabra del Señor mismo, allí en la verdad que nosotros creemos, porque creemos que la palabra de Dios es procedente de Dios y es verdadera, dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué interesante cuando dice toda la escritura. Toda significa completa, no hay un pedazo, no hay algo que le falte, sino que estamos hablando de que toda la escritura es inspirada por Dios. Obviamente son hombres quienes la escribieron para nosotros, pero quien inspiró fue el Espíritu Santo, según lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dijo el mismo Señor Jesucristo, si yo les hablo en lenguaje celestial, ustedes no van a entender, si hablándoles en el lenguaje humano no entienden. Entonces, es necesario que Dios, a través de su Espíritu Santo, inspire a las personas y esas personas puedan hablarnos de la manera en que nosotros lo podríamos entender. Cuando se expresa escritura, cuando dice toda la escritura es inspirada, está comenzando con E mayúscula. Se refiere a un nombre propio. Ojo, no todo lo que se escribe es inspirado por Dios, sino la escritura. Decía la Biblia toda la escritura y estaba con mayúscula, que decir que es nombre propio. Solo la escritura es lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. La Biblia inicialmente fue escrita en otro idioma, en el idioma hebreo, y algunos de esos pasajes también están en arameo, y en el Nuevo Testamento se usa el griego porque eso era lo que se usaba en aquel tiempo. El hebreo se escribe y se lee de derecha a izquierda, a diferencia de la mayoría que lo hace de izquierda a derecha. Allí en esas palabras extrañas que están allí, que se leen de derecha a izquierda, dice en la primera línea Génesis,
En la segunda línea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el primer versículo de la Biblia. Sin embargo, no siempre la escritura lució así tan ordenadita, tan bonita, aun cuando los caracteres sean diferentes. La escritura no siempre lució así. Anteriormente no existía, por ejemplo, la lengua o la Academia de la Lengua Hebrea, por ejemplo. Entonces, allí es donde el trabajo de los escribas, de los maestros de la ley, era tan importante. Ellos eran tan celosos de transcribir y de trazar e interpretar y darle sentido a la palabra de Dios, que ellos tenían que ser unos eruditos, pero tremendos, y ser ellos mismos encontrarse dignos de traducir o de leer la palabra de Dios. No se conservaron, por supuesto, los escritos del original griego. Y hubo un caso, por ejemplo, el caso de que Antíoco Epífanes en los años 200 a.C., estamos hablando de uno de los que fue gobernador de una de las provincias del Imperio griego. Antes del Imperio romano existía el Imperio griego, que se extendió por Alejandro Magno. Entonces, uno de ellos, que es el que tenía la provincia más grande, quiso ser más grande y quiso conquistar lo que era el Egipto de aquel tiempo, y entre medio estaba Israel. Entonces tuvo algunos problemas con los líderes, especialmente los líderes religiosos, y tuvo que haber una persecución, una guerra que también se le conoció como la Guerra de los Macabeos. Pero antes de que eso suceda, Antíoco Epífanes se enojó y mandó a quemar libros y prohibía toda lectura de escritura griega. Así que Dios había tomado previsiones, y unos 100 años antes, cuando el imperio griego en el área de Egipto, estaban la famosa dinastía de los Ptolomeos. Ellos querían hacer que la cultura fuera lo más importante. Entonces, crearon la famosa Biblioteca de Alejandría. Ellos quisieron compilar todo el conocimiento del mundo. Ellos, en vez de ir e invadir los pueblos, lo que querían era extender su cultura. Entonces quisieron que en esa biblioteca existiera también el conocimiento de los judíos. Así que ellos enviaron 72 escribas hebreos para traducir la Biblia del hebreo al griego. Y allí dejaron en esa biblioteca una copia de la Biblia, pero traducida al griego. A esa copia se le llamó la Septuaginta, o la traducción de los 70. En realidad eran 72. Aparte de las Sagradas Escrituras, estas personas también tradujeron otros libros. Y otros libros también se siguieron añadiendo después allí en la Biblioteca de Alejandría. Es muy posible de que cuando el Señor Jesús recibió de manos de los maestros el rollo de Isaías, que se relata allí en Lucas 4, del 18 al 21, cuando habla el Señor y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, y termina diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es posible que él hubiese leído esa Biblia, la Septuaginta. ¿Por qué? Porque la hebrea ya se había quemado hace unos 200 años atrás, se había destruido. Esto nos debe dar a entender que no se han conservado los originales. Es difícil. Además, el tiempo, el uso, hasta nuestros libros en nuestros días es difícil conservarlos por mucho tiempo, se van deshaciendo. Entonces había que ir haciendo copias. El uso y el tiempo obligó a hacer diferentes tipos de copias, diferentes manuscritos. También se usaron diferentes materiales. Se usó el papel de aquella ocasión, que era el papiro. Se usaron las vitelas, que era el cuero de la oveja, de la barriguita de la oveja, y se lo hacía delgadito, y luego se hacían los rollos que se llamaron los pergaminos, por ejemplo. Esa era la manera en cómo se mantenía la Biblia, la Escritura. Ahora, en los tiempos del Señor Jesús se hablaban más o menos unos 4 idiomas. El arameo se usaba como un lenguaje común o un lenguaje de la calle. El griego,
que era usado como un lenguaje de estudio formal, lo que era cultural tenía que estar en griego. El hebreo era más que todo para los ritos sagrados del judaísmo. Poco se usó el hebreo en los tiempos del Señor Jesús, se usaba más el arameo y el griego. Pero también vinieron los romanos con el latín. Ellos trajeron ese idioma. Entonces, el lenguaje en que se escribió definitivamente el Nuevo Testamento, lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, fue el griego. Ese era el lenguaje formal, el de la cultura, el de las escrituras. Luego hubo un señor llamado Jerónimo de Estridón, al que se le llamó después San Jerónimo, y se le encargó la traducción de las escrituras. Entonces, él encuentra, por ejemplo, ya son 300 años después del Señor Jesús, el Imperio Romano ya no estaba vigente, griego no estaba vigente, el Imperio Romano sí, y el Imperio Romano usaba, ¿qué cosa? El latín. Así que lo que él hizo fue tomar esa Biblia Septuaginta y la tradujo al latín. A eso se le llamó como la Sacra Vulgata. Pero algo que a la postre trajo un poco de confusión fue que Jerónimo tomó también esas otras lecturas y también las tradujo. Solo que después algunos también la incluyeron dentro de las escrituras con mayúscula, con E mayúscula. Sin embargo, él había aclarado que esa era simplemente lectura de los autores hebreos. La versión de la Sacra Vulgata, escritura sagrada, pero en lenguaje común o vulgar, se utilizó por mucho tiempo después de la caída del Imperio Romano, hasta pasado el siglo XIV. Ya en el siglo XV la gente empezó a ver que el latín ya nadie lo entendía, ya no se usaba. Entonces ellos quisieron también conocer la palabra. Entonces se promovió la traducción de esa vulgata que estaba en latín para escribir la Biblia en otras lenguas comunes que usaba el pueblo. Una de las primeras fue la traducción de la Biblia al alemán. Y esa traducción fue la primera edición impresa en el mundo, que fue en la famosa imprenta de Johannes Gutenberg en 1449. Un sacerdote alemán llamado Martín Lutero encabeza un movimiento, el que quiere que lleguen estas escrituras en manos de todos, y a ese movimiento se le llamó el movimiento de la Reforma. Aunque Martín Lutero no fue el único, sin embargo fue una cabeza más visible. Entonces, hubo un tiempo en que, bueno, el imperio que había en ese tiempo se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico, que era gobernado por la Iglesia en aquel tiempo. Entonces ellos convocaron a una dieta. Esa era una dieta, era una asamblea, la dieta de Espira, y para ver qué es lo que estaba pasando con este famoso movimiento de los protestantes. Así que los que ya eran seguidores de Lutero, los que seguían la necesidad de buscar la palabra, entonces protestaron. Entonces de ahí quedó ese nombre, los protestantes. Pero no fue por protestar contra la iglesia, sino protestaron porque no les dieron lugar en esa dieta de Espira. Luego se llamó un concilio. Ese concilio duró varios años, del 45 al 63 del 1500. Entre varias de las cosas que se tomaron cuestiones de doctrina, también acerca de la palabra. Entonces, la Iglesia Católica aceptó los libros que San Jerónimo había incluido en la Biblia, y no incluido en la Biblia, en realidad en su traducción. La Iglesia Católica tomó algunos de esos libros y los llamó deuterocanónicos o segundo canon, segunda regla. Y los reformistas, en realidad los que estaban a favor de la escritura en lenguaje común, le llamaron los libros apócrifos o de origen oscuro. Bueno, nosotros debemos entender de todas maneras que esa lectura es una lectura adicional, no es una palabra autoritativa, no hay en ningún momento una palabra que Dios diera a algún profeta,
Por lo tanto, no se considera una Biblia autoritativa, pero sí una lectura adicional. Hay Biblias que incluyen esos libros deuterocanónicos y tienen 73 libros, por la mayoría de las Biblias tienen 66. La traducción de las Escrituras para que se leyera por el común de las personas dio origen a traducciones, revisiones en diferentes idiomas. Entonces se hizo famosa en inglés la versión del Rey Jacobo o King James, y en español fue Casiodoro de Reina, que fue el que tradujo, y Cipriano Valera, que es el que revisó, y le llamaron la versión Reina Valera, que se usan ambas traducciones hasta nuestros días. Pero estas, que son las dos versiones más difundidas, revisiones más difundidas, tienen como común de que se tradujeron de la Sacra Vulgata, o sea, de esa Biblia en latín que había traducido Jerónimo. A medida que se fueron comparando las escrituras con fragmentos de escritura, porque no se encuentran textos largos, sino algunos fragmentos, se ha ido comparando con los textos griegos más antiguos, pero en los últimos tiempos se han encontrado también fragmentos de hasta el siglo 400 a.C. en hebreo, y han servido también para hacer algunas revisiones para constatar, pero en realidad la palabra es la misma y no ha cambiado, solo han cambiado algunas formas o se ha enriquecido algún texto. Ahora, ¿para qué les cuento todo esto? Para que entendamos estas 4 cosas importantes. Primero, se escribió en otro tiempo la Biblia, no se escribió en nuestros tiempos, del 1400 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Luego, se escribió en otros continentes, en Asia mayormente, pero también en África y en Europa. Se escribió en otros idiomas, principalmente el hebreo, que tiene algunos textos poquitos en arameo, y el griego, que es el Nuevo Testamento mayormente. Ahora, no se tiene el original, solamente copias. Ahora usted dirá, ¿y cómo sé yo que se copió bien? Bueno, esa era la importancia del escriba, el celo que ellos tenían para conservar la palabra de Dios pura, tal como ellos la habían recibido. Entonces, si la traducción que nosotros vemos nos dicen, por ejemplo, el lenguaje actual, la nueva traducción de Viviente, la nueva versión internacional, todas esas son escrituras válidas para estudiar. ¿Por qué? Porque han sido comparadas con fragmentos antiguos. Si alguien pone allí en su Biblia, este es comparado con lo que se escribía en el siglo XIV, por así decir. No, esa Biblia no. La Biblia se terminó de escribir el año 100 después de Cristo. La Biblia es una sola. No importa si la leen en una iglesia, se lee en otra iglesia, si tiene una palabra, por ejemplo, la palabra bienaventurado en otras Biblias dice feliz, en otras dice dichosos, ¿no? Pero al final dice lo mismo. El mensaje siempre es el mismo. Por lo tanto, ¿cuál Biblia leer? Cualquiera que esté basada en los escritos antiguos. Por lo tanto, ahora es muy fácil encontrarnos con versiones tal vez nos encontramos tal vez con versiones en el celular. Ya algunos también hacen un poco de teología, que la del celular no sirve. No, toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura escrita en papel no tiene el mismo valor que la escritura que nosotros proclamamos. Lo importante es que la palabra tiene poder. La palabra es la que cambia todas las cosas. No olvide que el Señor con su palabra creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos eso. Y ahora más que nunca tal vez es necesario que nosotros empecemos a buscar y a escudriñar, tener
para estudiar 2 o más versiones para que tengamos un trabajo más completo de nuestro estudio. Así que yo les invito a leer la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Fíjense, hay una cosa, nosotros nos comunicamos con Dios en 2 sentidos. Yo hablo con Dios y lo hago a través de la oración. Dios habla conmigo y lo hace a través de su escritura. ¿Por qué? Porque todo lo que Él tiene que decirnos está ahí. Así que es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios es la que nos va a guiar y dice el Señor Jesucristo, en ella os parece a vosotros que tenéis la vida eterna. Así que lea la palabra, escudriñela, compártala. Déjeme orar por esta enseñanza y para que esta enseñanza sea de bendición en su vida. Señor Dios de los cielos, tú has dado una palabra y esa palabra es vida. Esa palabra es verdad, esa palabra nos lleva hacia ti. Señor Dios de los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos, Padre Santo, que podamos entender. Ojalá es nuestro deseo, Dios de los cielos, que haya dado luz, un poco más de claridad en la decisión que se debe tomar, si una Biblia, otra Biblia, mejor que fueran varias, porque en nuestro idioma necesitamos hacer algunas traducciones especiales. Señor amado, en el nombre del Señor Jesucristo te pido que nos guardes, que nos cuides y que tu palabra sea la que guía nuestros caminos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, la palabra de Dios también dice que si nosotros confesamos a Cristo como nuestro Salvador, y creemos en nuestro corazón que es Dios el que le resucitó, entonces vamos a ser salvos. Si usted quiere hacer esto, repita conmigo: Dios de los cielos, tu palabra me enseña que Cristo es mi Salvador, porque yo pequé. Te pido perdón por mi pecado. Acéptame como tu Hijo. Yo acepto a Cristo como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hace una aceptación, solamente declarar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. No hay más requisitos. Espero que esto sea de bendición y que la estén pasando bien en este tiempo de pandemia, pero es tiempo también de quietud, es tiempo de dar tiempo a nuestra familia, es tiempo de que nos encontremos con los nuestros. Dios les bendiga, pásenla bien.